Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo Según Ramonet, conducido por Ignacio Ramonet, y Orbe Arte con José Delgado. Las empresas juegan en una delgada línea roja entre ser ecoamigables y financiar proyectos de energías fósiles contaminantes. Gladys Quesada nos explica cómo gran parte de lo verde tiene sus detalles detrás del telón en Mundo Conexo. Acompáñenme. Una investigación ha revelado la existencia de fondos verdes europeos que invierten más de 33 billones de dólares en grandes empresas petroleras y gasísticas. Todo esto a pesar de que los combustibles fósiles son la causa principal de la crisis climática. Sobre cómo ocurre esto y quiénes son los actores detrás de estas movidas, hablaremos en la entrega de hoy. Hola, soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Según una investigación publicada por Carbon Tracker titulada Paris Malign 3 o París Malignos, o bien se puede traducir como mal alineados, es el primer análisis del sector desde la reelección de la administración Trump y llega una década después de la firma del histórico Acuerdo de París. El estudio de Carbon Tracker es el primero en cuantificar cómo las empresas están redoblando su apuesta por los combustibles fósiles en términos de opciones de inversión, aprobaciones recientes de proyectos, planes de producción, objetivos de emisiones y remuneración de ejecutivos. Según este reporte, se invirtieron más de 18,000 millones de dólares en los mayores contaminadores: Total Energies, Shell, ExxonMobil y BP. Estas empresas encabezaron en 2023 la clasificación Carbon Majors de producción de petróleo y gas entre las empresas propiedad de sus accionistas. La investigación descubrió otras inversiones de fondos que seguían la normativa de la Unión Europea sobre divulgación de información financiera sostenible, como es el caso de las de la empresa estadounidense de fracking Devon Energy y la canadiense Suncor. Es muy importante entender entonces que no siempre hay ilegalidad per se o de hecho en estas inversiones, sino un enmascaramiento en la forma. Para un fondo que pretenda clasificarse como verde o en cualquier caso ecoamigable, invertir en grandes empresas de combustibles fósiles es una línea roja, pues la explotación de este tipo de energía, comprobado está, destruye ecosistemas, contamina recursos esenciales para la vida de las comunidades nativas y minorías, que además promueve el abuso de recursos finitos de países en desarrollo. De hecho, los expertos afirman que dado que las grandes petroleras no están contribuyendo de forma significativa a la transición energética, cualquier inversión en estas empresas por parte de un fondo verde es esencialmente un lavado verde o greenwashing, que no es más que hacer pasar por ecoamigable dinero invertido o que se obtiene de energía y prácticas contaminantes. Por su parte, los inversores afirman que tener una participación en una empresa les permitiría influir en que cumplan sus objetivos climáticos. Sin embargo, ningún gran productor de petróleo y gas tiene planes coherentes con los objetivos climáticos internacionales, y muchas de estas empresas han debilitado sus planes en el último año, según el reporte. Las compañías de inversión con mayores participaciones en empresas fósiles en sus fondos ecológicos fueron JP Morgan, BlackRock y DWS en Alemania. La investigación analizó la propiedad en el último trimestre de 2024 de las empresas de combustibles fósiles que cotizan en bolsa, incluidas en el informe Carbon Majors, utilizando la plataforma London Stock Exchange, Group Data y las analíticas, y también los índices bursátiles. Así, se encontró que hay 33.500 millones de dólares en manos de fondos verdes en 37 grandes empresas de combustibles fósiles. La investigación también descubrió más de $1 billón en acciones de los 5 gigantes de los combustibles fósiles en fondos que utilizaban palabras claves ecológicas en su denominación en marzo de 2025. Por ejemplo, un fondo de Legal and General Investment Management llamado Europe Climate Pathway tenía $88 millones invertidos en Shell, BP y Total Energies. En total, la firma tenía $210 millones en fondos denominados como verdes.
También el fondo Robeco Sustainable Global Stars tenía $40 millones en Total Energies, para un total de $207 millones en estos fondos. Otro más, un producto de State Street, tenía $43 millones de inversión combinada en las 5 grandes petroleras, para un total de $243 millones en fondos verdes. Todo esto permanece así, incluso después de que la Autoridad Europea de Valores y Mercados pidiera reformas radicales para contrarrestar el lavado verde y publicara en agosto de 2024 directrices mucho más estrictas para el uso de términos relacionados con la sostenibilidad y también en los nombres de los fondos. Las nuevas directrices incluyen los fondos de transición, en los que gestores deben demostrar que las inversiones siguen un camino claro hacia la transición social o medioambiental. La fecha límite para la aplicación de todas estas directrices es el 21 de mayo. Algunas de estas firmas ya anunciaron cambios, pero otras han declinado comentar si actuarán en consecuencia. Estas directrices no son jurídicamente vinculantes, pero a partir del 21 de mayo, los reguladores financieros nacionales podrán exigir a las empresas que informen públicamente si sus productos cumplen las normas y podrán optar por sancionar cualquier incumplimiento de las guías. Habrá que ver si así los vacíos legales desaparecen y con ellos estas ironías de una inversión verde en empresas de combustibles fósiles que explotan, contaminan y claramente no van con la evolución a un mundo mucho más limpio. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Esta semana el periodista Ignacio Ramonet analiza cómo Ibrahim Traoré, el joven presidente de Burkina Faso, desafía el neocolonialismo y se convierte en símbolo de una nueva África soberana. Hola, ¿qué tal? Quisiera hablarles hoy de África. Vamos a hablar de África y sobre todo de un líder, de un joven líder antiimperialista que ha surgido en África desde hace ya un tiempo, desde hace poco tiempo, 2 años, pero que se está haciendo notar bastante y que se llama Ibrahim Traoré y que es el jefe de Estado de Burkina Faso, ¿verdad? Últimamente, cuando el 9 de mayo pasado, cuando fue el gran desfile en Moscú, en el 80 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial sobre el hitlerismo y el fascismo, todos recordamos que el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, de Venezuela, pues tuvo un encuentro muy observado, muy mediatizado, muy caluroso con este joven líder africano, Ibrahim Traoré. Entonces, este país conoció, pues una situación semicolonial o neocolonial, en realidad, que en definitiva, aunque había obtenido su independencia, Francia controlaba su moneda, controlaba su economía, globalmente controlaba la política y las empresas francesas eran prioritarias e incluso los militares franceses estaban presentes. Todo esto hasta 1983. En 1983 hubo una rebelión militar, una importante rebelión militar en Burkina Faso, dirigida por un joven capitán de paracaidistas y que se llamaba Thomas Sankara. Yo tuve la oportunidad de conocer a Thomas Sankara en el año que precedió su toma de poder. El presidente en aquel momento de la Alta Volta, se llamaba así, era el general Keiserbo,
Este militar, Tomás Sankara, dirigía en particular las tropas de paracaidistas que estaban basadas en la segunda ciudad de Burkina Faso, que se llama Bobo Dioulasso. Esta ciudad que se encuentra al sur, en la zona húmeda, que es la capital económica de Burkina Faso. Un hombre con muchas ideas, un hombre con ideas revolucionarias, un hombre con la voluntad de cambiar y que precisamente en 1983, en una rebelión militar, accede al poder y conecta inmediatamente con el gran movimiento de rebelión de estos años y en particular con las ideas de la Revolución Cubana. Tomás Sankara crea también los CDR, ¿verdad? Por ejemplo, centros de defensa de la revolución y moviliza al país, tiene un discurso y una realidad muy feminista, en particular le da el poder a las mujeres, hace una transformación, una reforma agraria, moviliza y crea una economía diferente, establece relaciones, conoce a Fidel Castro, se integra a los no alineados, conoce a Fidel Castro en una cumbre de no alineados en Nueva Delhi, luego viaja a Cuba también. Tomás Sankara, en todo caso, en África se le conoce hoy día como el Che africano, ¿verdad? Desgraciadamente solo gobierna durante 4 años. Un compañero suyo, Compaoré, Blaise Compaoré, su compañero, lo traiciona y lo asesina y traiciona la revolución. Pero siempre quedó y es Tomás Sankara el que le da ese nombre al país, Burkina Faso, el país de los hombres íntegros. El recuerdo de Tomás Sankara se queda en el país, atraviesa el país, pasan evidentemente estos 40 años, 3 años exactamente, en septiembre del 2022, en circunstancias que voy a recordar ahora. Ibrahim Traoré, el actual jefe de Estado, también hace una rebelión militar y toma el mando del poder. Lo que es interesante es que Ibrahim Traoré tiene 34 años, actualmente es probablemente el jefe de Estado más joven del mundo. Y Tomás Sankara también tenía 34 años en 1983, cuando llegó al poder en Burkina Faso. Ibrahim Traoré llega en unas circunstancias particulares. Como sabemos, hubo una intervención militar contra Libia de la OTAN y el derrumbe de Libia hizo que se extendió por toda la zona del Sahel. Libia también es un país saheliano del norte, pues unas cantidades extraordinarias de municiones y de armas, y las organizaciones yihadistas, islamismo radical, es decir, por una parte, bueno, por lo que queda de Al-Qaeda y por otra parte lo que se llama el Estado Islámico, han podido armarse y han lanzado una especie de guerra de conquista de todos los países que se encuentran en torno al Sáhara, y en particular a todos los países del Sahel, del sur, el norte de Nigeria, en Mali, en Níger. Están actuando violentamente. En Burkina Faso han tenido una intervención muy brutal. Hay miles de muertos. Se considera que hay unos 6.000 muertos en atentados terroristas provocados por el yihadismo. En esas circunstancias en las que el poder tradicional no ha podido enfrentar esa situación, es como las Fuerzas Armadas han considerado que tenían que tomar el poder. Y también lo han hecho en Níger, y también lo han hecho en Mali. Y estos 3 países, en Mali es un oficial que se llama Assimi Goïta, y en Níger es un oficial que se llama Abdurrahman Tiani. Estos 3, con Ibrahim Traoré, han constituido una especie de alianza de los estados del Sahel para tener una política diferente, y se han salido de la coordinación económica de los estados de África del Oeste, que es una organización como neocolonial controlada por Francia. Ibrahim Traoré está haciendo también, en primer lugar, enfrentando esta guerra que le hace el yihadismo islamista. Ibrahim Traoré es musulmán. Burkina Faso es un país en el que la 1/4 parte de la población es cristiana, pero él es musulmán. Burkina Faso tiene unos 25 millones de habitantes, un país de unos 300.000, un poco menos de 300.000 kilómetros cuadrados, un país relativamente importante. Y
Ibrahim Traoré está haciendo ahora muchas reformas, en particular reformas económicas. Por ejemplo, la gran riqueza de Burkina Faso es el oro. Son las minas de oro. Hay varias minas de oro importantes. Produce más de 50 toneladas de oro al año que pertenecen a empresas australianas, canadienses, francesas, y Ibrahim Traoré está nacionalizando estas minas, ¿verdad? Hay algo en Ibrahim Traoré que recuerda evidentemente al comandante Chávez, también paracaidista, también con su boina roja, también muy jovencito, ¿verdad? Claro, en circunstancias totalmente diferentes. América Latina no es África, África no es América Latina, pero sí hay una tremenda popularidad. El capitán Ibrahim Traoré es profundamente popular porque el Burkina Faso, como la mayoría de los países de África, son países con una población extremadamente joven, y el esto de que un jefe de Estado tenga 34 años pues está en acuerdo con esta nueva juventud, y esta juventud precisamente quiere el panafricanismo, es decir, la voluntad de crear más unidad en el seno de África, anticolonialismo. Ibrahim Traoré ha hecho relaciones con China, con Rusia, con Turquía, y precisamente este movimiento tan popular hace que este nuevo líder está teniendo liderazgo más allá de sus fronteras, así que hay que seguirlo con gran interés. Hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, en el que José Delgado estuvo acompañado del compositor, intérprete, arreglista y productor musical venezolano Gilberto Simosa, conocido por su carácter alegre y su pasión por la música venezolana. Disfruten de esta entrega de Orbearte. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbearte. Yo soy José Delgado. Muy contento de tenerles ahí. Muy contento de que comenten, de que compartan estos contenidos a través de las plataformas digitales de Telesur. Grabamos en Caracas, Venezuela, para el mundo entero. Y bueno, súper orgulloso de hacer parte de este equipo de Telesur con este espacio Orbearte, en el que indagamos, investigamos, buscamos a la gente que está haciendo arte y cultura en nuestro país Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Siempre con esa hermosa visión de Telesur de mostrar el rostro completo de los pueblos y su cultura. Hoy con una persona muy importante para la cultura venezolana, para la cultura caraqueña, productor musical, director musical, docente, director de orquestas, creador de bandas, ha participado también en proyectos como musicalizador de audiovisuales, como programador, como creador de bandas sonoras para teatro, danza. Muchas cosas ha hecho este señor, que es un gran inquieto, y ya ustedes lo vieron tocando cuatro al comienzo, que es una de sus pasiones desde muy niño, uno de sus instrumentos con los que él más dice, según lo que nos ha dicho, y sabemos que es así. El maestro Gilberto Simosa, bienvenido. Gracias, vale. Querido maestro. Chico, súper contento de estar contigo aquí, vale. Gracias por la invitación tan buena. No, vale, chéverísimo, que a conversar contigo. Uno puede tocar. Siempre. Uno puede tocar y puede hablar. Puede tocar y puede hablar, y se escucha y se ve bonito ahí, gracias a los muchachos. Esos muchachos, coño, aplausos. Y a Dani, a Luis y a todo el equipo de producción de este espacio. Mira que lo comenté, aunque ustedes no saben eso, ¿verdad? Lo comenté, mira, tienes tremendo equipo de producción. Sí, claro. Qué chévere. Claro. Aquí los muchachos se fajan ahí.
en la atención y bueno, en el área que justamente trabaja cada uno. Sí, Súper bonito. Bueno, y contento de tenerte acá, porque bueno, es una persona que admiro mucho por varios de tus componentes, todo que lo, digamos, es una persona multifacética. A ver si logro organizar mis ideas. Tú sabes que me cuesta un poco. Es una persona multifacética y yo te he visto en varias facetas y todas siempre muy interesantes, con una visión un poco disruptiva. La primera vez que yo te vi fue hace muchos años. Estabas tocando con la emblemática agrupación venezolana Un Solo Pueblo. Y era un poliedrazo. Eso debe haber sido en los años 90. Sí, por los 90. Y entonces ahí lo único que se veía era atrás, en contraluz, un pelero que hacía así, tocando el piano. Y entonces era raro, era extraño ver en esa agrupación Sí. esta persona tocando el piano, porque eres pianista también, compositor, ese es uno de tus instrumentos. Y bueno, luego tuve la fortuna pues de conocerte en persona. Trabajamos y estabas programando en un lugar en el Museo del Teclado donde yo toqué con mi hermano José Francisco. Con José Francisco, vale. Un poco de cosas. Trabajo bien bonito, José Francisco. Sí, claro. Y también en el Jardín de los Cerezos mi maestro Eduardo Gil. Tú hiciste también una parte del montaje Con el maestro Eduardo, sí, señor. con los actores y actrices. En fin, que bueno, eres un inquieto y tienes muchas facetas. Vamos a ver. Pero es que la vida lo va llevando uno, las conexiones. Porque fíjate, tener las bendiciones de conocer a Eduardo Gil, de conocer a Franklin Tovar, mi hermano, que trabajamos tanto, o sea, Salomón Adame, o sea, Rafael Rars. ¿Ves? Tuve esa suerte, pues, que coincidías con gente de teatro y bueno, con gente muy chévere, pues. Claro. Y uno aprende un poquito de todo. No, mira, tus influencias. Lo que tengo ahorita en mente. Venezuela es mi influencia. Venezuela siempre ha sido mi inspiración, mi ritmo, todos los géneros musicales venezolanos. Es que tenemos tanta riqueza, ¿vale? Musical. Y bueno, porque uno tiene que buscar nada afuera, así que tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es mezclarlo con cosas afuera y darle sí, otros lenguajes. Pero aquí tenemos de todo. Pero por jugar, nada más, por divertirnos. Pero aquí de todo. Aquí hay mucho. de todo. Mira, si puedes decir tus redes sociales aquí, si tienes las redes sociales, si estás ahí en esas cosas. Gilberto Simosa, arroba En Facebook, por ahí. En Facebook, Gilberto Simosa. Está bien. Bueno, maestro, te agradezco muchísimo No, vale, que hayas gracias. venido Estoy este yo, rato a José. conversar acá. Y bueno, esperamos se repita en esta forma y en otras formas por ahí también. Claro. Creando y bueno, nada, Venezuela te agradece también todos los años de dedicación, de Gracias. crear arte y belleza. Y bienvenido siempre a Orbe Arte. Yo soy José Gracias. Delgado, @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Y bueno, con esta interpretación del Bacuá del maestro Gilberto Simosa nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Y así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.